Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar haciendo análisis técnico y en esta ocasión vamos a estar analizando la acción de Apple. Como todos pueden observar, tenemos la acción de Apple cotizando en 237.33 dólares, es decir, 2.40 dólares por encima de su interrecesión, entre un porcentaje 1.02%. Bien, ¿qué está sucediendo en las acciones de Apple? Fíjense que Apple viene en un sendero alcista bastante interesante. Vemos acá un tramo alcista que se está consolidando con un RSI que está acompañando. Vemos que el nivel de volumen empieza a tomar un poco más de color en esta zona. Acá tuvo una performance bastante buena con un nivel de volumen bastante bueno. Y vemos que en esta zona empezó a tener movimientos interesantes con recuperaciones de media móvil de 21 y de 60. ¿Cuáles van a ser los próximos objetivos en este caso para la acción de Apple? Poder superar esta zona que es la resistencia de 236.77 dólares, que es básicamente la que tenemos acá, que fue testeada en esta ocasión, y bueno, ahora la vemos también testeando con, digamos, con un sendero bastante interesante de querer romperlo, así que vamos a tener que estar atentos a qué sucede en esta resistencia. Luego más abajo tenemos soporte en la zona de 233.24 y después tenemos dos zonas de soporte en la zona de 219.91 y 214.33. Si nos vamos un poco a lo que vendría a ser el Concord, vamos a sacar este, ahí lo tenemos. Si nos vamos al Concord, vemos que el Concord nos está mostrando participación de pequeños y grandes inversores. Ahí lo pueden observar, la participación de pequeños y grandes inversores. Y con las recuperaciones de medias móviles y más el RSI, vamos a mantener una predisposición alcista en la acción de Apple. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que uno de los movimientos importantes va a ser esta superación de la resistencia de 236.77. En lo que va del año, la acción de Apple viene rindiendo un 26.81%, en los últimos 6 meses un 23.97%, en los últimos 3 meses viene rindiendo un 3,10%, en el último mes un 2,03% y en la última semana un 4,06%. Hay un movimiento bastante interesante, ahí estar muy atento porque hay mucha participación de pequeños y grandes inversores, un nivel de volumen bastante atractivo y vemos la recuperación de medias móviles más las señales de RSI que nos está marcando compra. Así que por el momento vamos a mantener predisposición alcista en la acción de Apple. Otra de las cuestiones que también podremos llegar a tener en cuenta es que si rompe esta zona que tenemos acá, la resistencia de manera efectiva, posiblemente estaríamos entrando en lo que sería primero principal una extensión del movimiento alcista, es decir, una nueva validación de movimiento. Pero por otro lado también estaríamos validando un movimiento más amplio en el tiempo, ¿no? Eso también hay que tenerlo presente. Así que es una resistencia bastante importante a tener en cuenta para las próximas sesiones, la zona de 236.77. Por el momento la está superando, pero vamos a ver si puede consolidar esa superación. Fíjense que la resistencia 236.77 y terminó aproximadamente en 237.33, ¿no? Estuvo un poquito por encima. Hay que ver cómo se va desarrollando. Así que bueno, mantenemos predisposición alcista en la acción de Apple. Nos vamos con otra acción, en este caso nos vamos con Tesla. Tenemos la acción de Tesla que también está en un sendero alcista bastante importante. Tenemos a Tesla cotizando en 345.16 dólares, es decir, 12.27 dólares por encima de su interrecesión, tiene un porcentaje de 3.69%. Tenemos un Tesla que actualmente está en un sendero alcista bastante importante. Fíjense que acá ya tenemos una consolidación bastante buena. Si la miramos desde este punto, vemos que tenemos una consolidación bastante buena en este canal alcista. Si vemos más amplio en el tiempo, extendemos lo que vendrá a ser el lapso temporal, vemos que acá tenemos otro movimiento alcista también consolidándose con máximos ascendentes, que lo tenemos acá, y mínimos ascendentes, que lo tenemos acá, ¿no? Es decir, que tenemos un movimiento o una tendencia alcista sostenida en el tiempo, ¿no? También tenemos que mencionar que actualmente en términos de medias móviles tenemos ganada media móvil de 21, media móvil de 60. Hemos roto zona de resistencia como la de 244.44, 299.13 y uno de los objetivos para la semana que viene es poder romper esta zona de resistencia en los 361.16, ¿no? Va a ser uno de los puntos importantes a poder romper por la acción de Tesla. Por otro lado también tenemos un Concord donde tenemos participación de pequeños inversores, pero que este ha ido cayendo. Fíjense que el nivel de participación de los pequeños inversores ha caído y fíjense que los grandes inversores se están manteniendo fuera de la participación en el movimiento de precios. Y fíjense que el nivel de volumen ha caído bastante, así que hay que estar muy atento en esta zona cómo vaya a interpretarse el movimiento. Fíjense que acá tenemos unos soportes también como de guía.
que es el soporte de 299.13 y 244.44. Es decir, que si pierde este soporte, el de 299.13, lo más probable es que empiece a entrar en un proceso de corrección, ¿no? Sería algo normal también porque la acción ha subido muchísimo. Y si nos vamos un poco a su valoración en sí, si nos vamos a Tesla, a su valoración, podemos observar que la valoración está en 245.11 y actualmente está en 345.16. Es decir, que actualmente estamos bastante sobrevaluados. Entonces hay que tener mucho cuidado también porque estamos entrando o estamos dentro de lo que vendrá a ser una acción que se encuentra sobrevaluada. Si nos vamos a otro indicador, nos vamos a índice de fuerza relativa. Índice de fuerza relativa podemos ver que acá se nos va a poner. Vamos a ver que se vaya configurando. Tenemos un índice de fuerza relativa que se encontraba en este tramo, que vendría a ser la zona alta. Esta zona que tenemos acá lo teníamos en una zona de sobrecompra, ¿no? Pero fíjense algo bastante particular, que el movimiento de precio se mantiene todavía en esta zona como una zona de lateralización, pero el precio empieza a perder fuerza de acción. Fíjense que empieza a perder fuerza de acción alcista. No es el mismo movimiento de acá que el movimiento de acá. Entonces empezamos a perder un poco lo que vendrá a ser ese movimiento y pérdida de fuerza de acción del precio. ¿Esto quiere decir que el precio va a caer? No, pero que evidentemente hay una pérdida de fuerza y es una característica de un comienzo de posible toma de ganancia. Por eso hay que estar muy atento a esta zona que tenemos acá, que podríamos llegar a denominar como zona de toma de ganancia. Ahí lo podemos ver, zona de toma de ganancias, que posiblemente podría desenvolverse en un movimiento de corrección o en este caso en una pausa para un movimiento de continuidad. ¿Qué va a definir esto? Bueno, si supera los 361.16, lo más probable es que tengamos un movimiento de continuidad y lo más probable es que esto sea una pausa, una lateralización para seguir con un movimiento alcista. Ahora, si rompe por debajo de los 299.13, lo más probable es que empecemos a entrar en un proceso de corrección, por lo cual hay que estar muy atento tanto a los 361.16 como 299.13. Más abajo también tenemos lo que vendrá a ser 244.44, que sería el soporte, y después más abajo 212.74. Tenemos ganadas hasta el momento las medias móviles y todavía tenemos condición de compra, pero sí que hay que tener mucho cuidado porque el nivel de volumen cayó muchísimo, ¿no? Y esto es básicamente algunos indicios que podría dar una toma de ganancia en esta zona. Así que bueno, para los que ya tienen posiciones, tengan bastante cuidado. Y para los que quieren entrar, tengan en cuenta que es una acción que viene de estar sobrecomprada por el momento y que actualmente se encuentra bastante sobrevaluada porque la valoración la tenemos en 2.45 y la acción está cotizando en 3.45. Así que está bastante sobrevaluada. Así que hay que tener un poco de cuidado. Pero por el momento vamos a mantener preexposición alcista, por lo que nos está marcando los indicadores, las recuperaciones de medias móviles, RSI y también Concord. Pero bueno, hay algunas cositas también que ya mencionamos que son bastante particulares. Hacemos otra acción, en este caso vamos a ir a otra acción. Acá la tenemos, que es la acción de Google. Tenemos la acción de Google cotizando en 168.95, es decir, 0.28 centavos de dólares por debajo de su autorización, en términos de porcentaje 0.17%. Vemos una acción de Google que actualmente ha marcado algunos movimientos interesantes para ir viendo, ¿no? El primer movimiento interesante es la perforación del soporte de 173.86. El otro movimiento interesante es el rechazo en el precio en la zona de los 181.81. El otro movimiento importante sería la pérdida de la tendencia, que lo tenemos por debajo de los 173.86. Fíjense que la acción venía en un movimiento alcista, ahí lo tenemos, movimiento alcista, y en esta zona empieza a tener un movimiento por lo menos de caída. Entonces este movimiento de caída nos empieza a anunciar que bueno, estamos en medio de una posible corrección, ¿no? Más que posible, una corrección, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Primero en principal vemos que el RSI nos está marcando venta, por lo cual ya esta pérdida de este soporte de los 173.86 fue muy clave para los que tenían ese soporte fusible, más que nada, ¿no? Por otro lado, acá se consolida, eso es lo que hablamos en Apple, acá sí que se consolida de manera bastante efectiva lo que se llamaría zona, ahí lo vamos a poner, zona de toma de ganancia. Entonces la zona de toma de ganancia, esto básicamente lo que sucedió fue que entró en una lateralización, terminó la lateralización, resolvió hacia la baja y ahora empieza el proceso de corrección. Es una acción que igualmente Google, desde mi punto de vista, está bastante barata porque básicamente la valoración la tenemos en los 209 y fíjense que estamos bastante lejos de esa zona. Vamos a revisar ahora algunos valores, ahí lo tenemos. Vamos a revisar en este caso la página de Finviz
y vamos a ver un poquito que tenemos la acción con una valoración en 209.68. No ha cambiado esta valoración, por lo cual 209, 208 aproximadamente. Entonces tenemos una acción que está bastante infravalorada. Estamos hablando de una infravaloración de 19.84. Es una acción que prácticamente tiene un beta bastante bajo, que su beta, para que se den una idea, es de 1, básicamente, redondeando a 1. Entonces es una acción que no esperen que termine explotando y que sea tan volátil como lo es Tesla, por ejemplo. Pero es una acción que viene, por lo menos venía en un movimiento alcista bastante importante. Ahora empezó a perder zonas importantes y que evidentemente está en un proceso de corrección donde se vuelve bastante interesante para los inversores de mediano y largo plazo. Bien, ahora vamos a hablar un poquito del movimiento de corto plazo. En cuanto al movimiento de corto plazo, antes de pasar al movimiento de corto plazo, vamos a repasar algunos soportes. Tenemos soporte en la zona de 167.90, 161.87 y más abajo en 147.74. Zona de resistencia en 173.86, 181.81 y 191.19, ¿no? Entonces serían como las zonas de referencia. Vamos un poco a los indicadores. Fíjense que en el corto plazo tenemos que RSI que nos está marcando venta. Tenemos perforación del soporte de 173 que ya nos marcaba una salida de la toma de ganancia, es decir que pasamos ya a un proceso de corrección y un movimiento bajista de corto plazo. Fíjense que si miramos el movimiento bajista lo tenemos acá, movimiento bajista de corto plazo. Vemos también ese movimiento chartista del doble techo. Fíjense que tenemos el movimiento chartista de doble techo, que por lo general suele ser un movimiento de corrección o un movimiento, señales de movimiento chartista básicamente de cambio de tendencia, ¿no? Acá venía una tendencia alcista, hizo el doble techo y acá empezó a cambiar el movimiento de tendencia, que básicamente lo podemos interpretar como movimiento bajista de corto plazo o un movimiento de corrección de mediano plazo, ¿no? En el caso acá, fíjense que si lo tomamos como un movimiento de corrección, vemos que se vienen zonas interesantes, por lo menos para los inversores, que ronda entre los 0,5 y 0,618 Fibonacci, que son zonas doradas en esta zona, y que se sitúan justo en el soporte de 161.87. Así que sería un soporte bastante interesante para los que buscan un movimiento y una entrada en términos de movimiento de Fibonacci, ¿no? De retroceso. No con indicadores, sino solamente con el movimiento de retroceso de Fibonacci, donde posiblemente podría haber un rebote, ¿no? Es decir, que nosotros lo que estamos esperando, venía un movimiento alcista, empezó el movimiento de corrección, ¿no? Ahí vemos. Y lo que esperamos nosotros es este rebote, ¿no? Para poder entrar, o en este caso para algunos inversores que buscan entrar en la zona del rebote de 0,5 y 0,618, tenemos ese soporte de 161.87 como referencia, ¿no? Bien, en términos de corto plazo, vemos que hasta ahora está en un movimiento bajista. Vemos un RSI que nos marca venta. Vemos un nivel de volumen bajo, vemos una pérdida de media móvil de 21, justo en el soporte de 173.86. Y en este caso sí que respondió bien al soporte de 200 periodos y el de 60 también por el momento. Y fíjense que si nos vamos a otro indicador, que en este caso un indicador como el Concord de corto plazo, vemos que hay una caída significativa en la participación de los pequeños inversores y ahora solamente se están sumando los grandes inversores. Por eso se ve bastante interesante esta zona, más que nada para los inversores de mediano y largo plazo. Ahora, a corto plazo no nos estaría acompañando los indicadores. Fíjense que el Concord está muy abajo y tenemos también las medias móviles perdida de 21, no de 60 y 200, pero bueno, por el momento está perdida la de 21. Entonces, siempre y cuando no supere la resistencia de 173.86, vamos a mantener una predisposición bajista, ¿no? En el corto plazo y una corrección en esta zona, ¿no? En este lapso temporal. Ahí lo tenemos. En este lapso temporal vamos a tomar un movimiento de corrección y en el corto plazo lo vamos a tomar con un movimiento bajista, ¿no? Así se queda bien entendida la situación. Así que bueno, por el momento vamos a mantener predisposición bajista en la acción de Google siempre y cuando no supere la zona de 173.86 dólares. Nos vamos con la última acción, que es la acción de Meta. Tenemos la acción de Meta cotizando en 574.32, es decir, 5.12 dólares por encima de su anterior sesión, en un porcentaje 0.90. Vemos una particularidad bastante importante en la acción de Meta, que básicamente fue mucho testeo, que eso es importante mencionarlo. Tuvo un primer testeo en esta zona, segundo testeo, y acá vemos que también estuvo testeando. Fíjense que el testeo fue de 1, 2, 3 en la zona de 596.67. Es decir que esta resistencia es una resistencia bastante interesante, ¿no? Después tenemos un soporte interesante en la zona de 563.11, que básicamente fue testeado acá y fue testeado acá en esta zona y acá también fue testeado.
Y vemos que acá directamente lo perforó, pero prácticamente después lo volvió a recuperar de manera rápida, ¿no? Y fíjense que acá vemos que en esta zona tenemos una zona en la cual estuvo bastante fuerte el rechazo del precio, y vemos que en esta zona sí que hubo algunas características de perforación. Así que hay que estar muy atento, porque si vuelve a perder este soporte, lo más probable es que se produzca lo que vendría a ser un cruce bajista, cuando la media móvil de 21 cruce por debajo, en este caso o hacia la baja, con respecto a la media móvil de 60 periodos. Tiene característica este movimiento de precio que estamos viendo actualmente también como una zona de lateralización o zona de toma de ganancias. Acá vemos que están muchos inversores están buscando ya tomar ganancia. Acá vemos que hubo un indicio de toma de ganancia. Vamos a ver si esto se consolida o no. Por eso hay que estar muy atento a la zona de 563.11. Si bien recuperó dos medias móviles, tanto la de 21 como la de 60, hay que tener en cuenta que una pérdida de este soporte indicaría ese cruce bajista, y ya bueno, entraríamos en un proceso a la baja bastante importante. En cuanto a índice de fuerza relativa, fíjense que el índice de fuerza relativa perdió mucho terreno. Fíjense que acá perdió mucho terreno, y acá fíjense que el precio se mantiene bastante estable, pero que la fuerza de acción del precio sí que ha caído muchísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Parece ser que quiere entrar en un proceso de corrección, lo cual sería bastante saludable, y en caso de que entre en un proceso de corrección, la zona a tener en cuenta, por lo menos de soporte, se encuentra entre 0,5 y 0,618 Fibonacci, que es justo dada en la zona de 499.10 dólares. Es decir, que si la acción vuelve a romper por debajo de los 563.11, lo más probable es que empiece a entrar en un proceso por lo menos corrección, y que ahí podría venirse hasta los 499.10, y eso sería bastante interesante para los inversores de mediano y largo plazo. Si miramos un poco el contexto del corto plazo, vemos que el corto plazo actualmente empieza a tener algunas señales débiles, ¿no? Señal débil de compra, una pequeña recuperación de media móvil, pero muy débil también. Y fíjense que si nos vamos a otro indicador, vamos a buscar el Concord. Fíjense que el Concord tenemos participación de los grandes inversores, es decir, que en esta zona están empezando a invertir los grandes inversores. Da un alivio, por lo menos, para saber que posiblemente acá en esta zona podría haber un impulso para romper definitivamente la zona de 596.67. Hay que tener en cuenta que la valoración la tenemos en 607, así que está muy cerca de su valoración intrínseca. Hay que ver qué pasa de nuevo en esta zona, porque si llega a tocar esta zona y luego vuelve a romper, entonces lo más probable es que empiece un proceso de corrección. Igualmente, fíjense que acá tenemos un Concord que está por encima de la media. El RSI nos está dando una señal débil de compra, índice de fuerza relativa compra. Y si miramos el otro indicador, vamos a tratar de ser más específico. Vamos con un índice de movimiento direccional para ir en este caso comprobando algunas cosas. En este caso lo tenemos. Ahí lo tenemos y ya lo tenemos. Bien. Fíjense que acá tenemos un índice direccional bastante comprimido. Entonces básicamente lo que se está esperando acá en esta zona es que se termine de definir algún movimiento, por lo menos de rompimiento por debajo de los 563.11. Así que por el momento vamos a mantener una predisposición alcista siempre y cuando el precio no perfore la zona de 563.11 o 542.72. Da la sensación de que empieza o posiblemente puede empezar el proceso de corrección. Ya si pierde ese soporte, lo más probable es que tengamos ese cruce bajista, y ahí sí lo más probable es que termine perforando el 542.12. 542.72. Así que estar muy atento a esa zona. Ese soporte va a ser muy clave para la semana que viene, como así también la resistencia de la zona de 596.67, porque claro, si el precio después termina rompiendo esto hacia el alza, lo más probable es que el precio empiece a subir. ¿Cuál es la problemática de este movimiento? Bueno, que empezaríamos a tener un valor, básicamente, o una cotización con respecto al precio, la valoración intrínseca más alta. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado también ahí en esa zona. Estamos muy cerca de su valoración. Lo más probable es que los inversores vean con buenas caras poder tomar ganancia acá. Y en caso de que se materialice, perforaríamos la zona de 563 en primera instancia, y en segunda instancia los 542.12, y empezaría a consolidarse el movimiento de corrección, ¿no? de mediano plazo aproximadamente, y de corto plazo un proceso bajista. Por el momento vamos a mantener una predisposición alcista siempre y cuando no pierda los 563.11 o 542.72. Mientras no pierda esa zona, vamos a mantener una predisposición alcista en la acción de Meta. Así que bueno,
Espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenle un me gusta, suscríbanse al canal. Fíjense, acá lo tenemos, el canal El Fundamentalista. Pueden ser miembro, acá tenemos varios miembros del canal, al cual le agradezco muchísimo que sigan en este caso la membresía del canal. Si quieren unirse ustedes, acá lo pueden ver, tienen la parte de unirse y pueden ser parte de la membresía del canal, donde tienen acceso a contenido exclusivo que no subo al canal, y también tienen la posibilidad de ser miembros del canal, en este caso miembros de la página de Patreon. La página de Patreon también está en la descripción de este video, donde ustedes tienen lo que vendrá a ser una membresía de $3, que es el básico, y también tienen una membresía media de $5, donde pueden tener acceso al contenido exclusivo. Todo lo que en este caso no subo al canal, y en este caso el contenido exclusivo lo subo en esta página, como así también en el canal, pero para los miembros, ¿no? Entonces acá también tienen lo que vendrá a ser también el chat directo conmigo. Ustedes pueden chatear conmigo directamente a través de la página o a través de Discord. Esa es una de las opciones. Y también en el nivel 2 de Patreon, que vendrá a ser de $5, ustedes tienen acceso a lo que vendrá a ser un curso de análisis técnico, que va del capítulo 1, Introducción a Análisis Técnico, hasta el capítulo 9, Ondas de Elliott. Y también tienen acceso a todo el contenido exclusivo. Fíjense que acá tenemos con videos digamos exclusivos que solamente subo a los miembros, algunas visiones, algunos blogs que también subo al público en general, y algunas cuestiones mías propias y noticias y análisis del mercado. Entonces, bueno, tienen mucho contenido exclusivo para los que quieran ser parte de la membresía de Patreon, ¿no? También pueden acceder a proyectos en los cuales estoy trabajando a través de esta membresía, que son el proyecto de curso de análisis fundamental, que hasta el momento tenemos lo que vendrá a ser los primeros 4 capítulos. Ahí lo tenemos, los primeros 4 capítulos. En ese sentido, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 y capítulo 4. Tenemos introducción a análisis fundamental, rendimientos y retornos, ratio de deuda y márgenes. Y también tenemos el otro proyecto, que es el proyecto de mercado de capitales. Para los que quieren comenzar en el mundo de las inversiones, este es un curso que estoy trabajando, que es bastante interesante y que abarcamos muchos aspectos del mercado de capitales. Entonces, tanto proceso primario, proceso secundario del sistema financiero. En este caso también tenemos algunas cuestiones, diferencias de trading e inversión, que son los activos financieros, los sistemas financieros en su conjunto, y también los procesos primario y secundario de adquisición de títulos de valores. Así que bueno, está bastante interesante este proyecto y está disponible para los miembros de Patreon. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenle me gusta, suscríbanse para estar en los más videos y recuerden seguirme en las redes sociales. Tenemos Instagram, también me pueden seguir en Instagram, tenemos El Fundamentalista OK, donde también estoy subiendo algunos videos cortitos para que tengan en cuenta, sino también están subidos al canal. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, les mando un saludo a todos y tengan buena sesión. Cualquier consulta en los comentarios me lo pueden dejar. Saludos.